Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de Sistemas Inteligentes. En esta ocasión vamos a ver los fundamentos conceptuales, matemáticos y código en Python de los sistemas de clasificación basados en bosques aleatorios. En esta primera parte vamos a ver un componente fundamental de los bosques aleatorios que son los árboles de decisión. Muy bien, vamos a definir entonces a los bosques aleatorios como un método de ensamble basado en árboles de decisión que vamos a entrenar aleatoriamente. Digamos que los bosques aleatorios son una consecuencia de intentar solucionar uno de los problemas fundamentales que tienen los árboles de decisión y es su carácter determinístico. Vamos entonces a iniciar hablando de los árboles de decisión para entender luego entonces cómo funciona el método de bosques aleatorios. Un árbol de decisión entonces vamos a decir que es un modelo de predicción, en particular lo vamos a usar en esta ocasión para clasificación, que se basa en un conjunto de pruebas o condicionales o tests que se aplican a un conjunto de características de un conjunto de datos. ¿Vale? Vamos a reconocer entonces en un árbol de decisión un conjunto de condicionales o nodos sin hojas, también un conjunto de clases marcados aquí como hojas de color. Entonces aquí tenemos un color rojo, un color azul, tendríamos dos tipos de clases y un conjunto de características. Si nosotros graficamos en un plano cartesiano dos características, por ejemplo, para un problema muy sencillo, x1 y x2, podríamos definir un espacio o una frontera de decisión en donde los elementos que queden a un lado de esa frontera van a ser o van a pertenecer a la clase roja y los que queden por fuera van a pertenecer a la clase azul. Estos condicionales van a marcar entonces esas fronteras de decisión. Y esto se puede extender, esta idea, a un problema n-dimensional, no solamente de dos características, sino de n características. La idea entonces es que vamos a tomar las características x1, x2, x sub n de un elemento y vamos a empezar a compararlos en estos nodos sin hojas. Y el árbol nos va a llevar entonces a un nodo terminal donde nos va a definir a qué clase pertenece ese dato de entrada. Entrenar entonces un árbol de decisión constituye un reto en el cual debemos definir la estructura de este árbol y las condiciones o los elementos de las condiciones que vamos a ir poniendo en estos nodos. Entonces, para resumir, el entrenamiento va a requerir definir los nodos y sus condiciones y evaluar la calidad de esas divisiones. Nosotros podemos pensar que cada nodo va a dividir los datos y que esas divisiones pues deben tener una medida, digamos, de su calidad. Y para esa medida vamos a usar la entropía o la impureza Gini o la máxima información mutua. ¿Vale? Son conceptos que vamos a revisar enseguida. Y también debemos definir los criterios para detener el crecimiento del árbol. Es decir, cuán profundo va a ser nuestro árbol, o por ejemplo, cuántas hojas va a tener el árbol. O podemos definir el criterio para detener el crecimiento del árbol basados en alguna de estas métricas de calidad de las divisiones también. Vamos a establecer entonces que el árbol o crear esa estructura del árbol debe tener una convergencia. Y lo podemos hacer limitando la profundidad del árbol o el número de hojas terminales. Por ejemplo, en esta estructura, para un mismo conjunto de datos, hemos limitado el árbol a 10 hojas. Entonces, si ustedes cuentan por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, cuando el árbol llega a estas 10 hojas terminales, pues va a detener su crecimiento. Y por acá tenemos el mismo problema con el mismo dataset y lo hemos limitado a 50 hojas. Entonces ven que este árbol es mucho más grande. También podemos detener o establecer la convergencia con la pureza de las divisiones, que básicamente la va a marcar estas métricas, alguna de estas métricas, ya sea la impureza de Gini o la entropía o la información mutua. La calidad de cada una de estas divisiones en cada uno de los nodos la vamos a determinar midiendo la ganancia de información o la disminución de la entropía. Es decir, buscamos básicamente que la entropía de estas divisiones sea mínima o la impureza de Gini sea mínima o como alternativa que la información mutua sea máxima. Ya vamos a explicar un poco más estas medidas. Veamos la entropía. Supongamos un conjunto de datos o un dataset D definido como x sub i, las variables independientes, y sub i, las variables dependientes, y que tiene una longitud n.
Digamos que existe un conjunto de estados o de clases K que tienen asociada una probabilidad Pk de ocurrencia, P sub K. La entropía vendrá dada por la sumatoria ponderada de la cantidad de información. Básicamente, la cantidad de información se define como menos el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia de un evento particular. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos menos el logaritmo de la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra este evento, de que Y pertenezca a la clase K. Y si tomamos la suma ponderada de todas esas probabilidades, podemos construir una expresión para la entropía. Aunque esta es una definición dada para variables aleatorias, pues la podemos también extender hacia datasets, teniendo en cuenta que la probabilidad de que Y pertenezca a la clase K no es más que la fracción de elementos y tal que Y sub I, cada uno de esos elementos pertenecen a la clase K. Aquí tendríamos entonces Y todos los elementos que pertenecen a la clase K dividido entre en el número total. Es simplemente la fracción de elementos que pertenecen a esa clase K. Vamos entonces a buscar minimizar lo que llamaremos la entropía condicional del resultado de las divisiones del árbol dadas un conjunto de características X sub J, comparándose, digamos, con unos umbrales o unos niveles umbral que se deberán ajustar en el entrenamiento. Vamos a trabajar entonces con un dataset de Kaggle, dataset Titanic, en donde se busca de alguna forma, dada la información de los pasajeros del Titanic, determinar qué pasajeros sobrevivirán y cuáles no sobrevivirán al naufragio. Entonces, miren que los X sub J van a ser aquellas características de ese dataset, por ejemplo, el sexo, la clase 1, clase 2 o clase 3, la clase del tiquete que compraron, la edad, etc. Y en el entrenamiento del árbol lo que se busca es empezar a buscar esas divisiones tal que esta entropía condicional se minimice. Básicamente lo que estaremos haciendo internamente es calculando estas probabilidades, que son las fracciones del conjunto de datos que pertenecen a cada una de las clases, y poniéndolas en la ecuación de la entropía y calculando la entropía para cada una de estas divisiones. Por ejemplo, aquí tenemos edad menor o igual a 13.5, verdadero o falso. Entonces, si la edad de los ocupantes era menor, nos iríamos por este camino. Si es mayor, nos vamos por este camino. Y esas divisiones van a tener asociadas una entropía. ¿Vale? En el proceso de entrenamiento, estas divisiones se van a ajustar minimizando la entropía condicional de cada una de esas divisiones en el dataset. Respecto a la medida de la impureza de Gini, es un asunto similar. Esta impureza mide cuán a menudo un elemento seleccionado aleatoriamente de un dataset es etiquetado incorrectamente. Entonces lo que nos interesa es minimizar, ¿cierto?, esa métrica. Se define entonces como la sumatoria, ¿vale?, dentro de cada una de las clases de la probabilidad de ocurrencia de una clase por la probabilidad de que no ocurra. Igual que para el caso de la entropía, aunque la definición está dada para variables aleatorias, se puede extender a datasets, teniendo en cuenta que la probabilidad de que los elementos pertenezcan a la clase K es la fracción de esos elementos dentro del conjunto, es decir, todos los elementos I, tal que Y sub I pertenece a la clase K, sobre el número de elementos. Lo que vamos a buscar entonces es también minimizar esa impureza de Gini de las divisiones del árbol de decisión dados un conjunto de características X sub J comparados con unos valores umbral B. Se dice también que esta métrica de alguna forma mide la impureza o la pureza de esas divisiones, y es que obtenemos 0 para esta variable cuando la división es perfecta, es decir, cuando todos los elementos quedan clasificados en esa división. Bien, vamos a explicar el cálculo del índice o de la impureza de Gini con un ejemplo particular. Tomemos nuestro dataset Titanic, ¿vale? Y vamos a trabajar en este nodo que está aquí. En este nodo tenemos una característica. Esa característica es básicamente el número de acompañantes. Y la vamos a comparar con un valor umbral, que en este caso es 2.5. Entonces, aquí tenemos 25 muestras. Y esas 25 muestras se van a dividir y vamos a ver cuántas cumplen esta condición y cuántas no. El sistema entonces nos divide esto en dos subgrupos, ¿vale? En este primer subgrupo cumplen esta condición y esos elementos son 13. Y por acá tenemos los que no cumplen esa condición y son 12.
La suma obviamente nos va a dar 25, que es el número total de muestras. Ahora, cuando hacemos esa división, el sistema nos muestra que de estos 13, 0 pertenecen a la clase 0, que es no sobreviven, y 13 pertenecen a la clase 1, que es los ocupantes sobreviven. Y en este otro subgrupo tenemos que 11 pertenecen a la clase 0, no sobreviven, y 1 pertenece a la clase 1, es decir, sobreviven. Nosotros podemos entonces calcular la impureza Gini de estas divisiones. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la podemos calcular como la probabilidad para cada una de las clases, la probabilidad de que pertenezca a esa clase por la probabilidad de que no pertenezca, y vamos a ir sumando esos términos para todas las clases. En este caso tenemos dos clases, no sobrevive o sobrevive, entonces vamos a tener en la sumatoria dos términos. ¿Qué contendrán los términos? Entonces, la fracción de la clase 0, ¿vale? ¿Cuántos elementos de este grupo o qué fracción de este grupo pertenecen a la clase 0? Entonces sería 0 sobre 13, esa sería la fracción, por la fracción asociada a los elementos que no pertenecen a esta clase, entonces 13 sobre 13. Y luego más, lo hacemos para la clase 1, entonces la fracción de los elementos que pertenecen a la clase 1, 13 sobre 13, por la fracción de los elementos que no pertenecen a la clase 1, 0 sobre 13. Si tuviéramos más clases, 3 clases y tal, deberíamos ir sumando más términos. Bien, y si ustedes se fijan, esto de aquí nos da 0 y 0, pues el índice Gini de impureza de Gini es 0. Es decir, esta es una división muy homogénea, ¿vale? Lo ideal es que sea así, 0, muy bajito. Veamos el índice de este otro subgrupo. Entonces, tendríamos la fracción de elementos de la clase 0. Sería 11 sobre 12 por la fracción asociada a los elementos o la probabilidad de que no pertenezca a esa clase. Entonces, 1 sobre 12. Y luego más, para la siguiente clase, la fracción de los elementos que pertenecen a la clase 1, 1 sobre 12, por la fracción de los elementos que no pertenecen a esa clase, 11 sobre 12. Y si hacen esos cálculos, van a llegar a que este índice es aproximadamente 0,153. Fíjense ustedes que lo ideal es que las divisiones sean homogéneas, es decir, que aquí tengamos o todos los elementos en una clase o todos los elementos en otra. Y el índice de impureza nos va a dar 0. En este caso tenemos 0 ocupantes que no sobreviven y 13 que sobreviven. Y por acá tenemos 11 que no sobreviven y 1 que sobrevive. ¿Vale? Lo ideal es que este fuera 12 y 0. ¿Vale? Por ese motivo este índice de impureza es mayor que este de acá. De esa forma entonces podemos ir evaluando la calidad de esas divisiones. Lo importante es que el árbol nos ayude a decidir o a generar los caminos que nos otorguen mayor homogeneidad en las divisiones, es decir, que no tengamos incertidumbre en esas decisiones. Vamos a realizar un ejemplo con código en Python usando el dataset de Titanic que les mencioné anteriormente. En este dataset básicamente se busca usar el Machine Learning para crear un modelo que pueda predecir si los pasajeros sobrevivieron o no al naufragio del Titanic. Y bueno, este dataset tiene un número de características o de variables independientes, de las cuales yo he seleccionado 5, ¿vale? Son estas 5 variables independientes, que son el sexo, la tarifa que pagaron los ocupantes, la edad, la clase, que es clase 1, 2 o 3, y el número de acompañantes, de familiares acompañantes, que pueden ser esposos o hermanos. Y aquí tenemos la variable dependiente, que nos va a decir si estos ocupantes sobrevivieron o no sobrevivieron. El 0 va a significar que no sobrevivieron y el 1 que sobrevivieron. El procedimiento que vamos a seguir en Python es que vamos a cargar 711 datos de ese dataset. Vamos a cambiar la variable categórica sexo, que en principio va a estar definida como hombre o mujer, y la vamos a definir como una variable numérica, en donde 1 es si el pasajero es hombre y 0 si es mujer. Luego vamos a seleccionar las variables para el modelo, es decir, de todo el conjunto de variables independientes del dataset vamos a seleccionar estas 5 únicamente.
Luego vamos a dividir los datos entre entrenamiento y prueba. Vamos a definir el modelo de árbol de decisión, en donde vamos a determinar el parámetro de convergencia como el máximo número de hojas terminales, y luego vamos a hacer el entrenamiento y la prueba del modelo. Vamos entonces al código en Python. Muy bien, en la descripción del video encuentran el enlace al repositorio GitHub de esta lista de reproducción, y vamos a trabajar particularmente en el módulo de árboles de decisión como parte número 1 de la aproximación a los bosques aleatorios. Si hacen clic aquí en el hipervínculo, los va a llevar precisamente al código del programa que vamos a revisar ahora. Les propongo entonces que abramos una sesión de Google Colab. Vamos a crear un nuevo documento de trabajo. Vamos a ponerle un nombre a este documento de trabajo, llamémoslo árboles. ¿Vale? Y vamos a ir pasando el código que tenemos aquí en el GitHub y lo explicamos brevemente. Vale, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar las librerías que necesitamos. Particularmente vamos a usar sklearn para el árbol de decisión. Bien, enseguida vamos a cargar el dataset Titanic. Es un .csv que van a encontrar también en el repositorio. Entonces lo descargan y una vez lo descarguen lo vamos a cargar aquí en nuestra ruta de trabajo. En este icono pueden cargar algún archivo, lo seleccionan, ¿vale? Y lo cargan. Una vez ya esté aquí, con esto pueden actualizar, una vez ya esté aquí el archivo, pues ejecutamos y vamos a ver una descripción general de ese archivo, ¿vale? 711 datos. Aquí nos muestra promedios de cada una de las columnas, desviación estándar, bueno, etc. Podemos ver algunos datos del dataset, ¿vale? Entonces, miren, aquí tenemos algunos datos del dataset. Esta de aquí sería la variable dependiente, si el pasajero sobrevivió o no sobrevivió, la clase en la cual viajaba, el nombre, bueno, sexo, edad, acompañantes, bueno, etc. Luego vamos a cambiar, como habíamos dicho, esa variable categórica sexo por una variable numérica. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos aquí básicamente es que esta variable sexo que está aquí, que está como hombre o mujer, la vamos a cambiar para que nos aparezca ahora 1 si es hombre, 0 si es mujer, para que la podamos procesar fácilmente. Bien, una vez hemos hecho eso, vamos a seleccionar aquellas características que vamos a incluir en el modelo. En particular, habíamos dicho que iba a seleccionar sexo, tarifa, edad, clase y acompañantes. Y bueno, voy a tomar también la información sobre si sobrevivieron o no los pasajeros. Entonces, miren, nos quedamos con estos datos: sexo, tarifa, edad, clase, acompañantes y la variable dependiente. Podemos también ver información del data frame que acabamos de seleccionar para verificar que no hayan datos faltantes y demás. Yo digamos que ya con anterioridad depuré un poco el dataset para que no tengan esos problemas. Bien, lo que vamos a hacer a continuación entonces es dividir los datos, ¿vale? Vamos a dividir los datos para entrenamiento y prueba. En la variable x entonces vamos a guardar las variables independientes x, y en la variable y, la variable dependiente, que es la etiqueta o el label, si sobrevivieron o no. Vamos a hacer el split, que por defecto se realiza como 75% para entrenamiento, 25% para prueba. Y los vamos a guardar entonces en xtrain, xtest, ytrain y ytest. Luego vamos a crear el modelo de árbol de decisión y aquí podemos seleccionar el máximo número de hojas. Quiero que hagamos una prueba con 10 primero, luego vamos a hacer una prueba cambiando ese número de hojas. Una vez hemos creado el modelo, pues ya podemos entrenarlo llamando a fit del modelo y le vamos a pasar xtrain y ytrain. Ahí ya el modelo está entrenado, podemos visualizarlo usando estas instrucciones. Básicamente vamos a poder ver nuestro árbol de decisión, cómo quedó. Miren, aquí está, y básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas. Si yo cambio aquí el
parámetro de convergencia y le pongo 50 hojas y volvemos a entrenar, pues el árbol será mucho más grande, ¿no? Vamos a dejarla en 10 por ahora y vemos los resultados con esas 10. Y aquí, bueno, nos muestra la impureza Gini para cada una de las divisiones, el número de muestras en cada nodo y cómo se han repartido esas muestras entre la clase no sobrevive y sobrevive. Bien, también podemos, ese árbol que hemos creado, también lo podemos exportar, digamos, o guardar en una imagen .png. Si ejecutamos esta línea, entonces escribe el código un archivo .png con el árbol, ¿no? Entonces aquí en nuestro directorio nos va a aparecer tree.png. Si lo abrimos, pues miren, va a ser, ya tenemos nuestro archivo .png. Lo podemos abrir en una nueva pestaña para que lo veamos en su totalidad. Bien, cerremos aquí. Podemos calcular el accuracy promedio del modelo ya entrenado y lo vamos a hacer con los datos de prueba. Si lo ejecutamos nos va a mostrar que la accuracy es 82%. Y también podemos, modo de evaluación del modelo, pues obtener la matriz de confusión. Entonces llamamos a predict del modelo, le pasamos los datos de prueba y vamos a guardar la salida de esos datos de prueba en ypred y vamos a construir la matriz de confusión con ytest, que serían las etiquetas reales y las que el sistema predijo. Vale, aquí la tenemos. Entonces, recuerden, la diagonal principal debe tener los números máximos y los elementos que no están en la diagonal principal deberían tender a 0. En este caso tenemos 89 pasajeros que no sobrevivieron etiquetados de forma correcta y 57 pasajeros que sobrevivieron etiquetados de forma correcta. En este ejemplo hemos usado 178 muestras para prueba, 533 para entrenamiento y de esas 178 se han clasificado bien 89 más 57, es decir, 146. El restante han sido clasificaciones incorrectas. Veamos si aumentando a 50 hojas en el criterio de convergencia obtenemos un resultado algo mejor que el anterior. Entonces volvemos a generar el árbol, ya entrenamos, calculamos el accuracy promedio, 82.5, un poquito mejor, y miren ustedes que en la matriz de confusión ahora tenemos 147 muestras bien etiquetadas de las 178. Muy bien, en este primer video hemos visto los conceptos básicos de los árboles de decisión. Hemos visto que efectivamente como sistema de clasificación funcionan muy bien. Sin embargo, aunque la lógica de los árboles de decisión es bastante sencilla de entender, tienen algunos problemas fundamentales. Pueden producir sesgos muy fácil dependiendo de los datos de entrada del dataset y también tienden mucho a sobreentrenar por su carácter determinístico. No hay variables que introduzcan aleatoriedad o procedimientos que introduzcan aleatoriedad en el árbol de decisión. Para mitigar esos efectos, entonces, vamos a ver cómo la idea o el método de Random Forest, agregando un entrenamiento de tipo aleatorio y ensamblando varios árboles de decisión, puede constituir entonces una solución que mejore el desempeño propio de los árboles de decisión por sí mismos. Y eso lo vamos a ver entonces en la segunda parte de este video tutorial. Eso es lo que quería mostrarles por ahora. Espero que el tutorial sea de su utilidad y de su agrado, y si tienen preguntas no duden en dejarla en los comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que compartas los videos para que esta información llegue a más personas que les pueda interesar los temas que tratamos en el canal.